acá, buscame las soluciones acá. Vamos a esperar 2 minutitos a ver si viene alguna persona más, y si no ya arrancamos. Igual les comento que lo que pretendo es que sea una cosa informal. En la medida que yo voy hablando, el que vaya teniendo alguna duda, alguna pregunta sobre lo que digo, porque a veces uno, no de mala voluntad, pero sino a veces como que uno se cree que da por sobreentendidas ciertas cosas o ciertos conceptos que el que está escuchando no tiene por qué saberlos o por qué entenderlos. Y eso es una falla didáctica en definitiva. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que en la medida que vaya hablando aquel que tenga una pregunta, sobre lo que estamos hablando la realiza, sin perjuicio de eso que después, según con el tiempo que pongamos, el que se quiere explayar o quiera dar una opinión, exponer sobre algo, a lo mejor lo podemos hacer, pero yo diría, por lo menos de entrada, hasta que vayamos viendo de qué se trata el libro, los que quieran preguntar sobre lo que vamos hablando, porque a veces también pasa en las presentaciones que, bueno, por querer hacerla más participativo lo terminamos haciendo más difícil, más complicado, porque obviamente si empieza a hablar un colega abogado especialista en derecho penal, me va a empezar a hablar en un lenguaje, le voy a tener que contestar en un lenguaje que se la termino, en vez de facilitando, complicando. Entonces, como acá, si bien somos todos amigos y somos todos amigos de las armas de fuego y de la seguridad y de la legítima defensa, bueno, tenemos que hacerlo, lo que digamos y lo que preguntemos, en un lenguaje que todos nos podamos entender. Por de ahí digo que sobre la marcha, sobre lo puntual que vamos conversando en cada parte, nos vamos haciendo las preguntas. Bueno, vamos a arrancar porque ya son las 4, ¿no? Yo tengo las 4, no sé si alguien está bien. Bueno, en primer lugar, en el libro se van a encontrar con lo que es un prólogo de César Beccaria. Es un jurista, fue un jurista que en el año 1712 escribió un libro que tuvo mucha gravitación en el mundo legal, que fue el de los delitos y de las penas. César Beccaria era de tendencia jurídica abolicionista, como podría ser hoy Zaffaroni. En ese momento la mayoría de los escritores jurídicos, estamos hablando a fines del siglo XVII, eran de la corriente abolicionista, porque realmente los abusos de la autoridad por parte de los señores feudales, de los tiranos, de lo que era la Europa de aquel entonces, tanto insular, Inglaterra, como continental, los demás países, eran poderes muy absolutos, muy tiránicos, y los juristas, como una manera de rebelarse contra esa situación, se inclinaban hacia las diversas corrientes de lo que era el abolicionismo de las penas. Y bueno, César Beccaria, en ese libro, da por terminado un debate sobre el derecho de armas que se venía desarrollando ya desde el siglo anterior. Por eso le decía, él escribe este libro en 1712, es decir, a principios del siglo XVIII, y da por finalizado el debate europeo que se dio en el siglo anterior o en los siglos anteriores,
que era si la gente tenía que tener armas o no, los que no fueran militares, los que no fueran de fuerzas de seguridad que existían obviamente en aquel entonces. Y él llega a la conclusión que si era más fácil asaltar a la persona desarmada que a la persona armada, si era más fácil asesinar a la persona desarmada que a la persona armada, y que por otro lado las normas que hagan los legisladores de aquel tiempo no iban a ser respetadas por los que hacían de la delincuencia su medio de vida, sino solamente respetadas por la gente honesta, entonces obviamente el desarme civil no era ningún camino, era una visión desordenada sobre hechos particulares que se hacían los legisladores. Y yo esto lo pongo porque esto parece que lo hubiese escrito hoy, porque hoy sale en la televisión que una persona mató a otra y ya salen los ministros a hablar en contra de la tenencia de armas legales. Nunca hablan de las ilegales, porque eso es un tema tabú en Argentina, porque lo consideran discriminatorio contra una minoría, que ellos consideran que es una minoría de personas en conflicto con la ley penal. Nosotros, como no estamos en conflicto con la ley penal, entonces a nosotros sí nos pueden discriminar, nos pueden criminalizar, como vamos a ver. Entonces, volviendo al tema del prólogo, César Beccaria ya es el que dice: falsa idea de utilidad es la que se forman los legisladores. Es la idea de quitar a los hombres el fuego porque incendia o el agua porque anega. O sea, con ese criterio, dice él, están cometiendo lo que llama jurídicamente un absurdo. ¿Cómo le van a quitar a la gente el derecho a usar el fuego porque hay incendios? Y que en aquella época los incendios eran devastadores. O usar el agua porque el agua puede causar inundaciones. Y dice que esas ideas de los legisladores son justamente no preventivas porque se basan en hechos particulares, van atrás de los hechos particulares, igual que ahora, o sea que no hay nada nuevo acá en lo que está pasando ahora con lo que ya pasó históricamente. Y entonces dicen que es mejor que los legisladores piensen en conceptos generales y no vayan a las cuestiones particulares y corriendo atrás de los hechos, trayendo falsas soluciones. Bien. Terminado lo que es el prólogo, vamos a encontrar una serie de capítulos que están divididos en el libro en dos partes. Una primera parte del libro se refiere a lo que es el derecho de armas, y una segunda parte se refiere a lo que es la legítima defensa. El derecho de armas está enmarcado en lo que es el derecho constitucional y el derecho administrativo. La legítima defensa está enmarcada también en el derecho constitucional, pero también en el derecho penal. Obviamente ambas están relacionadas porque la única manera de poder actuar en legítima defensa es teniendo medios, y los medios defensivos son las armas y los procedimientos, que ya vamos a ver qué diferencia hay entre armas y procedimientos. Y acá lo primero que planteo para que se sepa por qué hago este libro. Este libro lo hago, es lo que llamamos los abogados la contraspinta, la jugada en contra de la agresión que viene por parte del poder. Acá en el primer capítulo, donde hablo de la inconstitucionalidad del artículo de alguna, la inconstitucionalidad parcial del artículo 189 bis del Código Penal, es por lo siguiente. En la Argentina, y eso se va viendo a lo largo de todo el libro, pero esta charla voy a tratar de arrancar desde
llevarlo en un orden cronológico. En la Argentina, cuando se produce la... Vamos un poquito antes. Recién les hablaba de César de Beccaria, que a principios del siglo XVIII establece que el derecho de armas, que correspondía que los civiles sean usuarios de armas y tengan armas. Eso lo establece a principios del siglo XVIII. En Europa continental se acepta bien la idea, pero queda fuera lo que sería Inglaterra en aquel entonces, lo que hoy en día es Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque ellos en aquel momento tenían ciertos derechos propios de la nobleza que eran muy irritativos a la plebe, muy irritativo a los que no eran miembros de, digamos, al pueblo, como ser el derecho de pernada y otros derechos muy agresivos, muy fuertes contra la población, y no les convenía a ellos que la gente tenga armas. Por eso que después de la aceptación de la doctrina de César de Beccaria en Europa continental, vienen Inglaterra, que era Europa insular, digamos, tiene otro criterio, que el derecho de armas es una prerrogativa. Fíjense que acá en Argentina hoy en día los ministros hablan de prerrogativa. El ministro Fernández, por ejemplo, el de los bigotitos, que dice no, porque el tener armas no es un derecho, es una prerrogativa. Bueno, esa es una doctrina inglesa. Los famosos, se acordarán, la gente, sobre todo los que ya andamos en los 50 años, de los viejos policías ingleses sin armas. Los policías ingleses no era que no tenían armas porque estaban por el desarme ni porque nada de eso, era porque para los policías llegar a tener armas se tenían que destacar mucho, ingresar a escuadrones especiales, que hay películas todavía que los reflejan a esos escuadrones especiales ingleses que podían tener armas, pero antes de dar el arma, el rey o la reina los tenía que nombrar caballeros para que pueda entrar a la nobleza y de esa manera tener armas. En cambio, el policía raso no tenía ninguna posibilidad de tener armas. Bien. Esto venía a cuento de que en Inglaterra se maneja como una prerrogativa. ¿Y quiénes son los que más sufren en carne propia ese problema? Las incipientes colonias americanas de Norteamérica. O sea, esos colonos que escapando de Inglaterra, escapando de Holanda, estaban colonizando lo que es hoy en día América del Norte, estaban bajo el colonialismo inglés y sufrían mucho en esos territorios el tema de la prohibición de tener armas de fuego por parte de los civiles, porque realmente eso los ponía en peligro permanente por el tipo de territorio que estaban ocupando. Bueno, entonces es así que en el año 1776, luego que termina la guerra de la independencia americana, que derrotan a Inglaterra en la guerra de la independencia, después de haber pasado tantas penurias. Señor, acá tiene lugar, Gracias. Pase, pase. Está la puerta abierta por el calor, así que pase, siéntese, sí. Después de haber pasado esas penurias a manos del colonialismo inglés, la segunda enmienda, se llama ya, sería el segundo artículo de la Constitución Nacional Americana, que fue la primera constitución del mundo, establece que todo ciudadano americano tiene derecho a tener y portar armas. Y lo pone bien clarito porque venían
de años y años y décadas de sometimiento a los caprichos de los ingleses. Entonces lo ponen bien clarito en su Constitución Nacional. Cuando después de muchos años se realiza la Constitución Argentina, el movimiento, después que terminan también las guerras de independencia contra España, las guerras civiles, y se organiza la Argentina como Estado, como Confederación Argentina o Nación Argentina o República Argentina, cualquiera de los nombres está bien dicho. Como no se salía de la dominación inglesa, sino que se venía de guerras contra los españoles y después de guerras internas, y los españoles en realidad nunca habían molestado a los criollos con el tema de las armas. Durante las guerras civiles, bueno, se ganaban, se perdían, se pasaban a degüello, pero no había prohibiciones a la tenencia, o sea, nadie era perseguido por el hecho de tener armas en Argentina, no se era otra realidad. Nunca se pensó en aquel entonces que la Argentina, en lugar de convertirse en un país al modelo americano, del cual se copió prácticamente la Constitución, porque la Constitución Nacional Argentina es muy similar a la Constitución americana, que es anterior, pero en esa parte no se fue tan estricto, porque los que hicieron la Constitución no pensaron que la Argentina iba a terminar siendo un país satélite de Inglaterra, de un modelo económico agrícola ganadero exportador, que es el modelo que es derrotado en Estados Unidos, tanto en la guerra como en la independencia, como en la guerra civil. Ese modelo acá triunfa en la batalla de Pavón y en la batalla de Caseros, el modelo inverso, que es el modelo de país satélite de Gran Bretaña. Pero al momento de hacerse la Constitución se pensaba que no, que la Argentina iba a ser, digamos, un aliado comercial más de Estados Unidos e iba a generar un capitalismo, un desarrollo industrial nacional. Nunca se pensó que iba a terminar siendo lo que fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que durante casi todo el siglo XX y hasta el siglo XXI un país satélite británico a armarse en la defensa de la patria y de la Constitución. Pero ¿qué pasa? Es un principio jurídico que ya lo tenían muy claro nuestros antepasados, nuestros constituyentes, que en derecho el que puede lo más, puede lo menos. Es decir, que el que tiene derecho, el que está obligado a armarse en defensa del todo social, como es la patria y como es la Constitución, obviamente que luego tiene derecho a armarse en su propia defensa, de su propia persona y de su derecho. Pase, señor, si gusta, acá hay lugar para sentarse. Y esto parece ser como que se lo trata de interpretar de otra manera, cuando la verdadera realidad es eso: el que puede lo más, el que puede lo menos. Después pasaron décadas y décadas en Argentina, donde los propietarios de armas legales nunca fueron molestados. Esa es la verdadera realidad. Pero ocurrió un hecho histórico que fue lo que nos viene marcando hoy en este momento, que fue el gobierno de Isabelita. No sé si algunos recordarán aquellas épocas donde empezaban, aquella gente muy joven que no tiene ni idea de quién me estoy hablando, pero ocurrió que en la época en que ya el presidente Perón ya estaba muy enfermo y terminó falleciendo, tomó el poder Isabelita, que era la mujer de él, era la vicepresidenta, queda a cargo de la presidencia, y se inicia lo que se llama
o lo que yo le llamo, para aclararlo, porque acá se hablan de muchas cosas, de la represión, de la guerra sucia, bueno, cada uno le puede llamar como quiera. Yo le llamo la Guerra Fría porque lo mismo que pasó en Argentina venía pasando en distintos países, con el agravante en la Argentina de que, a diferencia de lo que la gente cree, que en la guerra antiterrorista y antisubversiva en Argentina intervino Estados Unidos, no es cierto, no intervino Estados Unidos, intervino Francia. Ahí vino el problema. Francia venía de las guerras contra Argelia, durante la Guerra Fría, la primera guerra que tiene Francia, aparte de las guerras en Indochina, la guerra más sangrienta, más devastadora y que la pierde es la de Argelia. Entonces Francia se ve obligado a imponer un sistema que era secuestrar, torturar y desaparecer. Secuestrar, torturar, sacar información y desaparecer. Era el sistema que les había dado cierto éxito en Argelia, que igual les terminó yendo mal, pero en Argentina vieron que les daba resultado, o sea, traspolaron ese sistema. Pase, señor, ahí tienen lugar para sentarse. Traspolaron esa forma de guerra fría a la Argentina en los enfrentamientos, y como vieron que le daba resultados, siguieron adelante. En ese marco, donde había grupos muy violentos en Pugna, por un lado estaban los grupos que respondían al Pacto de Varsovia, Montoneros, FAP, una serie de siglas de organizaciones que eran financiadas por el Pacto de Varsovia y suministradas armas por el Pacto de Varsovia. Por otro lado, los franceses que traían sus armas. Recuerden, fíjense si no es cierto lo que digo, que cuando fue la guerra de Malvinas, acuérdense las armas que usamos nosotros: aviones Mirage, aviones Super Standard, misiles Exocet, armas livianas francesas. O sea, los que estaban acá eran los franceses, no eran los americanos. Y la guerra de Malvinas la peleamos con armas francesas, no con armas americanas. Bien, en ese marco, muchos presidentes de instituciones de tiro, muchas personas reconocidas del ambiente, decidieron ceder los derechos de los dueños, de los propietarios de armas legalmente obtenidas, a cambio de tener una credencial que los habilite como legítimos usuarios. Y ahí nace lo que es el legítimo usuario. Nace a partir de la Guerra Fría, nace como una necesidad de las personas de bien, que no eran delincuentes, pero tampoco eran militares, tampoco eran subversivos, tampoco eran parte de grupos paramilitares, ni estaban en nada. Les gustaba tener armas para su propia defensa personal, o para su deporte, o para cazar, o para ir al polígono a divertirse. Era gente que tenía armas. El tener armas en ese momento era una brasa ardiente, era peligroso, porque te agarraban con un arma lo de la izquierda y decían: usted de la derecha, y te agarraban un arma lo de la derecha y decían: usted de la izquierda. O sea, siempre con un arma estaba en el horno. Entonces, para poder tener una credencial que identifique al legítimo usuario, neutral a toda esa balacera que se estaba produciendo, es que se ceden los derechos mediante la famosa ley de armas vigente todavía en la actualidad, del año 1973, se ceden los derechos al Estado. Y esto pero en la ley de armas del 73 no queda todavía bien claro que se estaban haciendo los derechos, pero en el decreto reglamentario del 75, que ya Isabel Perón en ese momento tenía todo el poder político, sí, ya directamente se le ceden los derechos al Estado. Tal es así que, ¿por qué una persona que se compró un arma que capaz que es más cara que un auto, por qué el arma es del Estado, no es de la persona? Y el Estado tiene derecho a sacársela cuando se le ocurre, que es lo que pasa hoy en día, porque estas leyes no se derogaron.
Bueno, ahí vino un primer punto de agresión contra los derechos que se tendría que haber terminado por el gobierno de Alfonsín, como se terminaron tantas injusticias de aquella época. Eso se tendría que haber terminado, pero no se terminó como en realidad a nadie molestaba al legítimo usuario. Entonces tampoco los legítimos usuarios no nos sentíamos de ninguna manera agredidos, ni discriminados, ni criminalizados, ni nada bajo ningún concepto. Al contrario, Renard durante el gobierno de Alfonsín, mismo durante el gobierno de Menem, hubo un solo incidente en el gobierno de Menem que fue muy sugestivo, que vieron que ahora se está hablando de vuelta del tema de que si cuando lo matan al hijo de Menem o no lo matan, y si fue un atentado o no fue un atentado, ahora se volvió eso a hablar. Fue muy sugestivo que después que ocurrió el incidente del helicóptero, a los pocos meses sale un decreto prohibiendo la compra de armas largas, salvo escopeta y calibres 22 semiautomáticas. Fue muy sugestivo eso, porque fue un decreto que salió de la nada, sin ningún fundamento, sin ningún motivo para sacarlo, porque cualquiera íbamos a una armería, comprábamos un fusil, una carabina semiautomática para ir a practicar, para hacer quiropráctico, por ejemplo, y de repente se prohibió. Sin ningún fundamento, sin nada, pero bueno, también nadie dijo nada, porque nadie quería quedar mal con el gobierno, porque en ese momento el gobierno de Menem tenía mucho poder. Entonces reconozcamos que los legítimos usuarios somos bastante maniqueos en la forma de manejarnos, entonces como que cada uno nos preocupamos por nuestros propios intereses y no por el interés del conjunto. Pero bueno, nadie dijo nada, violín en bolsa, y así fue. Pero ¿qué pasó? ¿A dónde es que viene una agresión fuerte que me lleva a mí a escribir este libro? En el año 2004, el 14 de abril de 2004, se produce una verdadera maniobra de pinzas. Una maniobra de pinzas es una maniobra política donde se rodea al oponente, que en este caso éramos nosotros y no sabíamos que éramos nosotros, donde por un lado se criminaliza la aportación de las armas legales, o sea que el dueño legítimo que tiene su arma legítimamente registrada, que hasta ese momento si la aportaba no pasaba nada. ¿Por qué? Porque la ley de armas establece que se puede portar por razones de seguridad y defensa, y si el que le estaba aportando acreditaba por escrito al Renard que en ese momento estaba sacando plata del banco o estaba comprando una vivienda, un auto, o había tenido que ir a buscar a alguien en un lugar oscuro y peligroso, ya era suficiente para estar justificado en por qué se vio obligado a aportar su arma, aunque no la aportara habitualmente y no tuviera el credencial azul de exportación de arma. Bueno, la reforma del artículo 189 del Código Penal se criminaliza y se penaliza como delito de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que el verdadero propietario que compró su arma para registrarla ande con el arma. No hay ningún riesgo. Se criminaliza como un delito de riesgo contra la seguridad pública. Una locura, una cosa antijurídica, inconstitucional totalmente. Sin embargo, se hizo. Y al mismo tiempo que se hace eso, ¿saben qué pasó? El Renard, o casualidad, suspendió la renovación de aportaciones. Entonces, ¿qué pasaba? La persona iba a Renard a renovar la aportación que se le había vencido en el 2004, y fíjense cuántos compañeros nuestros tienen la aportación del 2004, porque nunca más le renovaron la credencial. Eso es una maniobra política
orquestada, alevosa en contra nuestro. A partir de esa maniobra y viendo que realmente era una situación agresiva, ¿por qué? Porque en ese momento la verdad no lo vimos. Pero ¿qué pasaba? Después yo iba al tiro federal y un día me enteraba que a un compañero de tiro no estaba porque había sido asesinado. Entonces, ¿por qué lo habían asesinado? Porque, bueno, como no le habían renovado la aportación y se había enterado de que la habían criminalizado, no se negó con el arma, lo asaltaron y lo asesinaron. Porque no tenía arma, porque si hubiese tenido arma, era un tirador bueno que seguramente sobrevivía. Después otros que, bueno, no, sí está detenido porque lo agarraron con el arma, porque lo vinieron a asaltar, se defendió, está bien, fue legítima defensa, pero marche preso porque tenencia ilegal de arma. Es decir, fue una maniobra de encierro, obviamente, iba preso o sí. Entonces esto, digamos, son 10 años que viene corriendo sangre, y son 10 años, una ley de 10 años es una ley muy reciente. Este gobierno, por ejemplo, derogó la ley, ¿se acuerdan la de las AFJP? Que era una ley que venía de la década del 90, las aseguradoras, ¿cómo era? Las de jubilaciones, las AFJP, la fondo de... Sí, ¿cómo se llamaba? Sí, porque yo como no hago derecho previsional me olvido de los nombres de esas cosas, pero bueno, había una ley que claro, que era una ley que establecía una forma de proceder, de manejar las jubilaciones y pensiones, que este gobierno mismo la derogó por una ley del Fondo de Jubilación y Pensiones. Claro, tal cual. Bien, y eso se derogó por ley, era una ley que se derogó a través del Congreso Nacional. Y ahora en estos días se derogó otra ley de terrorismo económico porque no le convenía al gobierno por una cuestión por otras cuestiones económicas, y también se derogó. O sea que el hecho de que se derogue parcialmente el artículo 189 bis del Código Penal es fundamental. Y no nos dejemos engañar con el verso de la reforma de todo el Código Penal, porque yo leí el anteproyecto de reforma, lo leí completo, y aparte de las barbaridades que hay en ese anteproyecto de Código Penal, en este tema específico es peor que el artículo 189 bis, porque directamente no hace ninguna diferencia entre el legítimo usuario y verdadero propietario de armas con el delincuente que usa armas para delinquir. Ya directamente es como que nosotros fuéramos delincuentes, ya nos criminaliza al extremo, a un extremo realmente incomprensible, que inaceptable tiene que ser para nosotros. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque quizás estoy hablando muy rápido y estoy mezclando muchos temas, y las que le decía al principio, a medida que vayamos conversando, si va surgiendo sobre el tema alguna duda. Bien, y como tenemos poco tiempo, porque el tiempo acá es muy breve, todos estos temas que estoy hablando los van a encontrar muy amplios, muy desarrollados en el libro, en la primera parte, que es el derecho de armas. Vamos un poquito al tema de lo que es la legítima defensa. Yo acá arranco con una frase que acá le pongo que es realmente una frase célebre, porque el día que la puse en internet, precisamente en una página que tengo del Facebook abogado, al otro día tenía 20.000 me gusta. O sea que obviamente es una frase que tengo que dice: nadie puede defenderse del criminal y del fiscal al mismo tiempo. ¿Y esto por qué viene? Porque en un momento dado voy a ver a
una persona que yo no conocía me pide la familia que lo vaya a ver porque había caído detenido justamente por una situación de legítima defensa en el hogar, defensa propia, y había quedado detenido. Entonces cuando hablo con él me pregunta, justamente me dice, doctor, ¿cómo tengo que hacer para haberme defendido y que no me dejen preso? Y bueno, y eso obviamente me dejó pensando en esa situación y dije, bueno, no, ese tema no tiene solución, no se puede, no hay ninguna manera. ¿Por qué? Porque si una persona de ustedes me pregunta, y doctor, pero si yo me defiendo cuando me vienen a asaltar, ¿qué me va a pasar? Y bueno, eso nos vamos a ocupar los abogados. Si usted logra defenderse y termina exitoso defenderse, bueno, eso es que no que nos ocupemos de ir a discutir con el fiscal y con el juez y con la casación penal y con la Suprema Corte, nos encargaremos los abogados. Pero ese minuto de ese segundo, ¿qué minuto? Esa pequeña vacilación que puede tener una persona cuando es agredida, de decir, uy, y si me defiendo, ¿qué me va a pasar? Se le fue la vida. Y contra eso no podemos hacer nada. Nadie, ni un médico, ni un abogado, menos. O sea, contra eso nadie puede hacer nada. Es decir, yo creo que la única manera de tener una legítima defensa exitosa, y por todos los casos que he visto de las causas, de los expedientes de legítima defensa, ha sido cuando la persona no vaciló, porque el vacilar solamente lleva a la muerte. Si no, es preferible levantar la mano, rendirse, y bueno, preservar la vida. Pero si va a obrar en legítima defensa, no se puede vacilar, no se puede en ese momento pensar qué me va a pasar. Ahí es muy útil leer todos estos fundamentos. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que lleva a evitar la vacilación es el conocimiento legal. Porque uno ya sabe de antemano, porque lo ve, lea, lo ya bueno, si me llega a pasar esto y si me voy a comer unos días adentro. Pero bueno, a ver, ¿qué prefiero? ¿Comerme unos días adentro, que es muy feo, que es horrible, es espantoso, o estar muerto? O quedar herido, o sea, porque el estar adentro, guarda, no es lo mismo que quedar herido, quedar viciado o quedar mutilado, guarda, hay que pensar eso también. Qué sé yo no prefiero ninguna de las cosas, yo prefiero que nadie la tenga que usar, que nadie que tenga un arma la tenga que usar para defenderse, pero la verdadera realidad es que si la tiene que usar, bueno, ir por el mal menor. El mal menor es comerse un garrón, que comerse o la muerte o una incapacidad física o psíquica. Después están explicados acá en esta obra los distintos tipos, distintas formas de legítima defensa, distintas situaciones ante las cuales se puede obrar en legítima defensa. Está explicado lo que es una legítima defensa privilegiada, que es, por ejemplo, cuando una persona rechaza el escalamiento para entrar a su casa. Una persona está en su casa y desde dentro de su casa rechaza un escalamiento o rechaza una rotura para intentar ingresar. Ahí se encuentra en una situación jurídica de ventaja por una cuestión de prueba que es medio complicada de explicar acá, pero ya que ni siquiera en el libro voy mucho a esas cuestiones porque son cuestiones muy jurídicas, muy técnicas, que ya el abogado la sabe. O sea, acá lo importante del legítimo usuario, o inclusive también el abogado, es saber las cosas básicas, porque después entrar ya en las cuestiones que hacen a las pruebas o en las cuestiones que hacen a los procedimientos,
ya sería tener que hacer un libro así aburridísimo, que no da ni ganas de leerlo, que es un libro fácil, de fácil lectura para saber, y obviamente a partir de saber lo básico, cada uno es como el que aprende a manejar. Una vez que sabe manejar, bueno, algunos dan una vueltita por acá porque están en el día, y otros se van manejando hasta el Chaco, qué sé yo. Eso según cada uno como lo tome al tema y qué interés le despierte el tema de la legítima defensa, el tema de los derechos de armas. Es decir, no vacilar. El delincuente trata de poner a la víctima en una situación, en estado de pánico. Y en el estado de pánico, lamentablemente, ya hay que rendirse, porque ya tomó el control de la situación del delincuente. La única manera exitosa de la legítima defensa que he podido advertir es cuando la persona puede anticiparse. De hecho, es como las artes marciales, es poder intuir el peligro. O sea, como el maestro de artes marciales que sabe intuir el peligro y sabe cuándo escaparse, cuándo tomar distancia o cuándo entrar en la pelea. Bueno, el uso de armas en la defensa es lo mismo que las artes marciales. Hay que saber intuir el peligro cuando se está armado para saber si se va a tomar distancia de la situación o se va a enfrentar la situación según lo que se estime, se evalúe con tiempo, con ese breve tiempo, de manera más conveniente. Ahora, la legítima defensa es fundamental para la pacificación social, porque desde estos últimos 10 años en que nos criminalizaron a los propietarios de armas de fuego, lejos de hacerse el país más seguro, se incrementó enormemente la inseguridad. Es decir, que todos estos que hablan por la televisión, en los programas de Chimento y otros programas que van los ministros, y todo esto que dicen que la inseguridad es por culpa de los legítimos usuarios de armas de fuego, eso son todas mentiras, se ha incrementado. Nosotros tenemos que defender este derecho, porque si bien hay una utopía que sería que como, y eso también está explicado acá, la nación argentina, el pueblo de la nación argentina le delegó en forma subsidiaria, es decir, de ayuda, la función policial al Estado, reservándose la legítima defensa. No nos engañemos, por más que lo que diga cualquier presidente, no digo por el que está ahora, por lo que diga cualquier presidente, el Estado no es Dios, el gobierno no es Dios. En Argentina el Estado y el gobierno es lo mismo porque es un país unitario y presidencialista, No nos engañemos, el Estado es el gobierno, y el Estado ni el gobierno no es Dios, no está omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Es decir, que el día que estamos en el horno estamos nosotros solos, con lo que tengamos para defendernos. No va a estar el policía, el patrullero, nadie a defendernos. Porque si alguien dice, yo lo voy a asaltar a la salida, ese señor que está de rojo. Y cuando el señor que está de rojo sale y se encuentra con unos enemigos al momento de iniciar la agresión, pierde sus derechos, inclusive los derechos a la vida y a la integridad física. Por lo tanto, cualquier daño que se le cause al delincuente con motivo de su accionar ilícito es legítimo, por eso se llama legítima defensa, porque está justificado por la ley. Yo a veces me asombro cuando en una situación de legítima defensa o de enfrentamiento entre policías y delincuentes, si hay un tercero que sale lesionado, un circundante, empiezan a investigar a ver si la bala era de la delincuente o era de la policía, cuando en realidad jurídicamente no debería tener ninguna importancia, porque si el artículo 34 del Código Penal establece que el que inicia la acción agresiva pierde todos sus derechos,
por un criterio de lógica elemental, si se causan daños a terceros, es por culpa del delincuente, no por culpa del que se defiende o del que lo reprime, es por culpa del delincuente. Es decir, se ha hecho una distorsión del sistema jurídico. Un señor ayer me preguntaba el tema de qué pasa que los abogados no le explican esto, y porque yo creo que directamente las han sacado del programa de estudio últimamente a estas materias. Entonces, claro, es muy difícil si una persona no se preocupa por sí misma de ir a estudiarlas, si ningún profesor está dispuesto a enseñarlas porque es políticamente incorrecto, bueno, no se va a poder enseñar. Bien, ya estamos sobre el límite del horario para entregar el salón. Si alguno desea llevar el ejemplar, adquirir el ejemplar y llevarlo fotografiado, bueno, acá los tengo. Así que si queremos aprovechar este tiempo, sí. Quería ver si usted podía ampliar el concepto de prerrogativa que acaba de terminar. No, ese es un concepto que es antijurídico en nuestro sistema de las armas. Y una de las cosas que estoy reclamando acá en esta obra, y no solamente en esta obra, en todos los foros donde se me permita hacer uso de la palabra y de expresar las ideas, es justamente que nos tienen que devolver o tenemos que recuperar nosotros mismos el derecho. A ver, ¿cómo no podemos recuperar un derecho si somos más de 600.000 legítimos usuarios registrados? Hay muchísimas personas que son propietarias de armas porque las han heredado en el interior del país, por ejemplo, que han heredado armas y que no las han registrado, pero son poseedores legales y no son legítimos usuarios, pero las han adquirido legalmente, no las usan para delinquir ni las compraron en el mercado negro. Hay muchas personas que aspiran a comprar un arma y tener su credencial de legítimo usuario y estar con los papeles en regla, pero si bien es un derecho y no es una prerrogativa, hay otra situación que la palabra no es prerrogativa, la palabra es que la propiedad del arma en este momento es del Estado, no es del propietario. Ese sería el punto que vos me preguntaba. Por eso no te entendía al principio por el uso de la palabra prerrogativa, pero en términos de este tema de la propiedad, ¿quién tiene la propiedad? Si vos vas y compras un auto que te salió, un auto usado que salió 30.000 pesos, vas a ver que te van a dar un título que dice propiedad del auto a tu nombre. Te compras una escopeta que sale lo mismo, 30.000 pesos, y vas a ver que dice tenencia a tu nombre. Sos el tenedor, no sos el propietario. Ahí es donde se puede ver claramente. Bien, nos damos cuenta que estamos siendo víctimas. En un inmueble podés ser tenedor o propietario. Tenedor es precario. El tenedor es el inquilino. Por ejemplo. O cuando ocupaste eso ya sería un poseedor. Eso ya sería un poseedor, sí. Sí, pero ya sería entrar derechos reales y ya en este brevísimos minutos que nos quedan sería meternos en el tema de derechos reales, pero sí, más o menos está por ahí. O sea, somos inquilinos de nuestras propias armas, sí. Esa es la verdadera realidad. Pagamos una casa, pero lo que tenemos es el inquilinato, nada más. Sí, es así. ¿Alguna inquietud o pregunta? Algo muy breve. Sí. Yo siempre digo y lo tengo por escrito. Yo tengo la suerte de haber recorrido gran parte del país no conocido, o sea, lugares muy inaccesibles, especialmente zonas del norte. Ahí la paisanada, todos tienen armas, pero son armas de 44 viejos, de 100 años atrás, un rifle viejo. Además lo necesitan porque la comisaría lo mejor está 80 kilómetros de ahí. Y del otro lado, esto no sale los diarios, el país vecino, a veces vienen bandas organizadas para robar ganado argentino. Repito, no salen los
esta mejor cuando la conocía, después, 15 días después. Pero esa gente que no tiene nada para defenderse, está muerta. Además, todos en la crisis son pobres. Hacer un trámite de un usuario tiene que ir a la capital de la provincia, son como 3 días de viaje, no tienen dinero, pero si uno le pregunta al legítimo usuario se le va a reír esto. Por eso siempre digo eso, la gente, algunos diputados, senadores, que no conocen otra cosa que el camino de acá de Plata, hacen leyes para Buenos Aires, pero no para el mejor interior. Exacto, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, mucha gente que la acelera justamente y nunca la registra porque piensa que está en su derecho porque la aceleró, así que... Sí. ¿Usted conoce algún caso de alguna jurisprudencia del uso de municiones punta hueca en el caso de Chile? Sí, en el caso de... La única jurisprudencia, no hay jurisprudencia sobre eso, salvo un caso muy particular, pero que no vale la pena mencionarlo porque no va al asunto que tenés vos, sino es por la categorización de una pistola calibre 22, de una munición 22 de punta hueca. Hay un desconocimiento muy grande, pero el criterio general, podríamos decir, de los juristas, de los que entendemos de este tema, es que si fue necesaria el arma para defenderse, o sea, hubo necesidad racional del medio empleado, después no importa cuál fue la munición que se usó, máxime si está anotada en la tarjeta de consumo. ¿Sí? Si vos tenés todos los papeles del arma en regla y esa munición usaste los papeles, lo que sí he discutido y que está prohibido, sí, porque está expresamente prohibido, es el uso de munición envenenada, por ejemplo munición con mercurio, claro, exactamente, la munición con mercurio. Dice que está prohibida la munición en no, pero a ver, cada uno la interpreta como quiere. Por ejemplo, hasta hace unos meses atrás la interpretaban a la munición troncocónica como que estaba comprendida en la prohibición, hasta que Fabricaciones Militares le empezó a hacer troncocónica para el uso de las fuerzas de seguridad y dijo, y te pone en la cajita esta munición es la permitida por el decreto reglamentario, artículo 3º y 4 del decreto reglamentario. ¿Pero qué? ¿Para la fuerza de seguridad? No, para todo uso, para uso... ¿Por qué? ¿Como la KRD? A ver, vamos de a uno, sí, vamos de a uno. Bueno. ¿Cuál era como la que hacía KRD en su momento? La pone chata, que termina en forma de cono truncado, la medio de rival, cono truncado, lo que produce un efecto. Sea cono truncado, punta hueca, ojival, por ejemplo, los que más saben de este tema, que son los que más estudios serios hicieron, que son las comisiones de balística americana, todas coinciden que las más seguras, tanto para la defensa como para evitar accidentes con circundantes, son las municiones de punta hueca. Así que yo la verdad que si a mí alguien viene en forma privada y me dice qué munición uso para defenderme, y usa punta hueca. Obviamente. Si no recuerdo mal, la punta hueca estaba prevista, el tiro largo, punta hueca, para práctica de tiro y para caza deportiva. Si uno tiene en el domicilio un arma cargada de ese tipo de municiones, estaba permitido. Les hago una pregunta a todos. ¿Qué hace más daño? Un tiro con la punta que dice él, una 22 con punta hueca, o una 45 con punta hueca, vamos a ponerle, ¿qué hace más daño, eso o un escopetazo? A ver, si yo estoy cazando porque me fui a cazar perdices, y estoy con una 1270 cazando, y después tengo municiones chiquititas,
pero 12.76, del 5, del 1, del que quiera tener, porque del 1 son para cazar, ¿entendés? Entonces, tengo con eso, y me viene uno a partir al medio con un hacha. ¿Qué tengo que dejar el escopete y agarrar un hacha para defenderme? No, estoy legitimado a meter un escopetazo de 12.76, o sea, de 12 grandes magnum, y va a hacer un efecto muchísimo más devastador que si le tire con cualquier varita de punta hueca o de la punta que le quieran hacer. Directamente, le va a hacer un agujero así en el medio. Además, lo común en todo caso, un individuo lo puede atravesar sin chique, proyectil, afectando a un tercero. Claro. De punta hueca seguramente que no. Seguramente que no, obviamente. Obviamente que no. Obviamente que el individuo común no. Teniendo una puntería. Claro. Y siempre los instructores de tiro, que yo soy también instructor de tiro, no es caso, pero siempre decimos que prefiero un 22 pegado y no un 45 grados. Y bueno, gente, ¿alguna otra pregunta más? Digo porque como a lo mejor tenemos que entregar munición. Mira, yo creo que mientras que la punta que usé, mientras que la punta, no importa la pólvora, la potencia que le des a la pólvora en la recarga, si vos le das de toda la potencia que el arma te aguante, dásela. El que corre el riesgo de romper el arma sos vos. Yo no usaría munición de recarga para legítima defensa. No la usaría para nada, te digo la verdad. A mí no me gusta recargar porque ya vi un montón que rompieron los caños de las calibres 40 sobre todo, que terminan rompiendo el caño con la recargada. Ahora, el tema es el juego con la punta. ¿La querés hacer una 45 con la punta toda de plomo? Toda completa de plomo, hacela. Después limpiar el arma todos los días, después de mirar, porque le va a quedar desplomada. Pero no le metas mercurio adentro, ni ninguna sustancia que sea venenosa, porque eso sí te puede tener un problema. Pero después que le quieras ponerle la punta, una punta hueca, individual, de plomo desnudo, de lo que vos quieras, una zombie más, que son las que están, que son de juguete, esa. No, el teflón es un revestimiento que le ponen todo, que en realidad no es teflón, es epoxipol. Epoxipol en realidad, le dicen teflón, pero epoxipol, ni más ni menos. No, ¿cómo que no explota? No pasa nada. Con la punta de teflón es para ahorrarse el cobre, porque está fuera el cobre. No, vos me decís, va la punta de tu seno encamisadas en teflón. No se consiguen más esas municiones. No están prohibidas, no porque están prohibidas, no se consiguen porque no entran por importación, no las dejan entrar. Bueno, la Hilderberger 9 milímetros, 77 grain, es piercing, se llaman piercing porque atraviesan los sonidos, atraviesan muchas cosas. Pero bueno, esas las usaba gendarmería en una época. Lo que pasa es que ahora son muy caras, pero hay gente que las tiene de aquella época. O sea, por ejemplo, en una 9 milímetros que es de alta velocidad, al bajarle el peso de la punta, obviamente que va a desarrollar una velocidad y una penetración que va a ser un efecto piercing. Estas KRD que alguien preguntó por acá, no, pero eso lo que tiene, que como era un sólido de bronce, arruinaba las estrías de la carne. No son recomendables. Igual yo conocía al dueño y lo perseguía el relato y terminó dejándolo terminó dejando de hacer la KRD porque arruinaba porque le rompe el cañón por adentro, o sea, le borra la estría. Por eso la dejaron de hacer. Por ese motivo. Son antieconómicas. O sea, habiendo municiones austríacas, alemanas,
que tengan el mismo efecto sin causar esos daños a las armas, no tenía ningún sentido usar este tipo de munición. Era por eso. Mira, a mi criterio, siendo legítimo usuario del arma y teniendo la credencial al día, la credencial verde, no te tenían que molestar la policía por ningún motivo. No te tendrían que entrar a revisar el auto, ni te tendrían que dejar que te revisen el auto para empezar. Obviamente, que si yo llevo acá el arma y acá el cargador, agua así ya está. Es decir, el Código Penal, a ver para que nos entendamos, el Código Penal no define lo que es la aportación del arma. O sea, cuando se penaliza, inclusive se penaliza mal, porque no está definido desde el punto de vista penal lo que es la aportación. Lo que sí hay una definición que fue en el 4º Congreso